Medicina legal sexual, el primer capítulo de nuestro estudio dentro de la clasificación de la medicina legal. Acá vamos a repetir seguramente cuestiones que ustedes estudiaron en el liceo, cuestiones de biología. Las vamos a ir explicando muy simplemente, porque a estas alturas todavía hay personas que aspectos básicos de la vida humana no los tienen claros, desde el punto de vista de la biología. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fecundación, de la descripción anatómica de los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, de la fisiología de los órganos sexuales. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones, etcétera, de los órganos sexuales y de los demás órganos del cuerpo humano. De la fisiología tanto masculina como femenina. Vamos a hablar de la aptitud para la procreación, es decir, estar apto para procrear. Vamos a dar una elemental explicación genética de la fecundación. Vamos a hablar tanto de la fecundación natural, que es más breve porque no requiere mucha explicación, como del punto de vista de la explicación, es decir, no los procesos que envuelven la fecundación natural, que son complejísimos, pero esa labor la realiza la naturaleza. Aquí vamos a dar una brevísima explicación. Y vamos a hablar de la fecundación asistida. Y vamos a mencionar los 4 métodos, ¿no es cierto?, fundamentales que se conocen para realizar esta fecundación asistida. Y vamos a decir, al menos nombrar las características principales de ciertas normas que contiene nuestra legislación para que las instituciones o los organismos que realicen este tipo de fecundación asistida cumplan con esas normas, de lo contrario no pueden realizar estos procedimientos. Vamos a hablar del embarazo o personalidad natural, vamos a hablar del parto también. Después vamos a hablar del nacimiento o personalidad legal. Ahí vamos a hablar de las pruebas de vida, o sea, de lo que envuelve la prueba del nacimiento, de que una persona existió. Y vamos a hablar, si alcanzamos, de las desviaciones y variaciones sexuales y de los delitos sexuales. Es decir, vamos a hablar de las parafilias. Bien. Entonces, dentro de este índice que les he ido mencionando, entre paréntesis, todo esto está en los contenidos que nosotros le enviamos, porque estos son contenidos de apuntes de clase que yo he confeccionado, son bastante completos. Esta medicina legal sexual no es otra cosa que un estudio detallado de la personalidad biológica, porque necesitamos estos antecedentes de la personalidad biológica para poder entender cuáles son los problemas jurídicos que plantea de derecho positivo y cómo el derecho positivo en algunos de estos aspectos debe resolverlo, como ocurre con todo el resto de la medicina legal que estudiaremos más adelante. La traumatológica, la psiquiátrica, la tanatológica, la criminalística, etc. ¿Y por qué interesa, ¿no es cierto?, este estudio detallado de la personalidad biológica? Porque al derecho le interesa el ser humano, y por ende el estudio del ser humano, como un ser que es sujeto de derecho. Es el único sujeto de derecho, el ser humano. Y por eso que necesitamos dar estas explicaciones. Y estas
conciencia de que el ser humano, conciencia desde el punto de vista del derecho, de que el ser humano es un sujeto de derechos, guarda relación con los, valga la redundancia, derechos y obligaciones que éste va adquiriendo durante su existencia y hasta su muerte. Por eso es que estudiamos al ser humano desde que se integran, no desde que se cruzan, sino que desde que se integran el primer par de células aportados uno por la mujer y otro por el hombre, una célula femenina y una célula masculina, que forman, ¿no es cierto?, este nuevo ser que después va a ser un sujeto de derechos. Por eso que analizaremos las tres etapas que son la fecundación, el nacimiento y la muerte. Los otros problemas jurídicos que van ocurriendo a raíz de los sucesos que tiene el ser humano a través de su vida, no solamente tienen que ver con este aspecto, es decir, fecundación, sino que también nacimiento y muerte, sino que también tienen que ver con otros aspectos. Por ejemplo, los problemas que crean las drogas, psicotrópicos o estupefacientes, problemas de insanidad mental, por ejemplo. Es decir, hay otros aspectos que también guardan relación con el derecho que son tratados por la medicina legal. Ahora vamos a ver cómo se forma el ser humano, cómo vive y cómo muere. Entonces el primer tema es la descripción anatómica de los órganos sexuales. Vamos a hablar de lo masculino y de lo femenino. Y vamos a decir lo que nos parezca que se tiene, no sé, menos conocimiento podría ser. No vamos a explicarlo todo, porque si no serían unas clases de biología bastante interminables, que además el profesor no está en situación de poder explicar completamente, porque son cuestiones totalmente de biología. Los genitales masculinos. Los genitales masculinos están compuestos básicamente por los testículos, los conductos seminales, el pene y la próstata. 4 elementos. ¿Qué es importante de señalar respecto de los testículos? Que realiza muchas funciones, pero lo más importante es que es la glándula. Esta es una glándula que actúa de manera exocrina y endocrina. Entre paréntesis, las glándulas en el ser humano, como me imagino en la mayoría de los mamíferos, de los cuales formamos partes, las glándulas son órganos que actúan en el interior del cuerpo humano y desde el interior hacia el exterior. Por ejemplo, glándulas que actúan en el interior del ser humano son, por ejemplo, la pituitaria, esa que está en la base del cerebro. Y las que actúan hacia el exterior, por ejemplo, las glándulas sudoríferas, que son las que provocan, ¿no es cierto?, el sudor y que salen por la piel o por la axila, etc. Las glándulas pueden tener una doble función. No todas la tienen, pero algunas sí. Entre ellas los testículos. Bien, entonces, primer órgano genital masculino, los testículos, que, como se dice acá, es el órgano glandular en número par, encargado de la elaboración del líquido fecundante o esperma. Y cada testículo está dividido en varios lóbulos, en cuyo interior existen unos canales muy finos, canales en los cuales se elaboran los espermatozoides. Es decir, los espermatozoides que constituyen a la final las células, ¿no es cierto?, que al penetrar el huevo lo va a fecundar.
y el huevo es la célula sexual femenina. Así que ese es el primer elemento de los genitales masculinos. Después están los conductos seminales, que básicamente su función es transportar, como todo conducto, sobre todo conducto formado por líquido, su principal función, como digo, consiste en transportar tanto el espermatozoide a través de del líquido, mejor dicho, seminal, y de transportarlos hasta la mujer, ¿no es cierto? Cuando se produce la cópula, entonces estos conductos seminales llegan al principio del pene y expulsan estos espermatozoides que contienen la célula sexual masculina. Después está el pene, que básicamente es el órgano de copulación del hombre. Y por último, la próstata. La próstata es una glándula en el hombre. Es una glándula situada en la base de la vejiga urinaria, encargada de elaborar el líquido prostático que es vertido en el acto sexual y cuya misión es dar movilidad a los espermatozoides y de producir también una sustancia que da al semen su olor característico. Es decir, el líquido prostático, ¿no es cierto?, tiene la función de hacer que los espermatozoides se muevan y se muevan rápido. Ellos viajan a través de este líquido. Los genitales ahora femeninos, mejor, el aparato genital femenino, está formado por los ovarios y por los conductos y por la vulva. Pero a su vez los conductos están conformados por las trompas de falopio, por el útero y por la vagina. Básicamente, los ovarios, ¿no es cierto?, al igual que los espermatozoides, son importantísimos. Los ovarios. Son glándulas sexuales existentes en número par también. Los ovarios, son dos. Bueno, están situados a derecha e izquierda, ¿no es cierto?, del útero, y en cuyo interior se forman los folículos ováricos que al madurar dan nacimiento a los óvulos o células sexuales femeninas. Los crean el ovario, estos óvulos, y una vez que maduran, dan lugar a la célula sexual femenina. Después están los conductos, que como dije, se dividen estos conductos, empezando por las trompas de falopio, después por el útero y terminando en la vagina. Es decir, es un canal, es un conducto. Desde que se produce, por ejemplo, la fecundación o no se produce la fecundación, si se produce la fecundación, el huevo empieza a bajar desde el lugar en que se produce la fecundación, que como vamos a ver más adelante, muy cerca de la trompa de falopio. Entonces el huevo, si hay fecundación, fecundado, muy cerca de la trompa, se anida en la trompa, ¿no es cierto?, de falopio. Una vez que cumple el periodo para estar en ese lugar, que más o menos son cerca de 5 días, baja hacia el útero, el cual se ha estado preparando para recibir a este huevo. Cuando el óvulo es fecundado pasa a llamarse huevo o cigoto, ¿no es cierto? Entonces desde la trompa baja y llega al útero. En el útero se anida mediante unas fibrilaciones que son unos hilitos, por decirlo de alguna manera, delgadísimos, que bajo ciertas circunstancias podrían verse con instrumentos especiales. Se anida en el útero y ahí empieza entonces a desarrollarse
primero el embrión y después ¿cómo se llama? El feto. Huevo, embrión, feto. El útero es un órgano musculoso, hueco, de paredes contráctiles, es muy elástico, en forma de pera invertida y cuya misión principal es albergar el producto de la concepción. Mantener, ¿no es cierto?, dentro este ser que se está desarrollando. Por eso que después vamos a ver que cuando la mujer está embarazada, se producen una serie de cambios en ella, en la mujer y también en el huevo, en el producto que está dentro de ella. Es decir, ella está manteniendo un nuevo ser en su interior. Y esto provoca evidentemente una serie de cambios. Y luego la vagina, que es un conducto muscular, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama?, y membranoso, que se extiende hasta la salida, hacia el exterior, en donde al aparecer en el exterior cambia de nombre, ¿no es cierto?, y se llama vulva, que también es el órgano de la copulación, en este caso femenina. Es decir, en el caso de la mujer es un conducto, ¿no es cierto?, el que va teniendo la misión de ir creando la vida. Un conducto que nace en un lugar cuando se entrelazan las dos células, la masculina y la femenina, se forma el huevo, este huevo se anida en la trompa de falopio, está unos días, de la trompa de falopio baja al útero y del útero sigue bajando hacia el exterior. Si no se produce la fecundación, ese huevo, ¿no es cierto?, se degenera, se muere, se desgarra y igual baja, ¿no es cierto?, sus restos, son pedazos de ese huevo, sangre, mucosa, etc. Y se produce un periodo que se denomina la menstruación, que es un periodo normalmente de días. Por el contrario, si el óvulo es fecundado, da lugar al huevo, el huevo baja desde la trompa de falopio al útero, se anida en el útero y crece hasta que llegue el momento de su expulsión a través del parto natural o eventualmente asistido. Esos son los órganos genitales masculino y femenino. Ahora vamos a ver la fisiología de estos órganos. La fisiología es una rama de la biología. Vamos a nombrar y vamos por lo menos a decir muy brevemente de qué se trata cada una para que se entienda bien. La fisiología tiene por función estudiar precisamente las funciones y los órganos de los seres vivos, como también los mecanismos que regulan ese funcionamiento. ¿Entienden? La fisiología estudia las funciones y los órganos de los seres vivos, tal como los mecanismos que regulan esas funciones. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo funcionan estos órganos? ¿Cuáles órganos? Los órganos que tienen relación con la reproducción del ser humano, que acabamos de nombrar. La fisiología masculina, o también llamada la función sexual, se realiza en el hombre mediante tres actuaciones, se puede llamar, porque son acciones que va realizando el cuerpo humano. La secreción hormonal, la espermatogénesis y la erección-eyaculación. La secreción hormonal. Aquí actúan los testículos como glándulas endocrinas dentro del ser humano
solo dentro, no hacia afuera, secretando hormonas que regulan una serie de funciones, como por ejemplo la anatomía de los órganos sexuales, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la excitación eugénica o genésica. Después actúa el mecanismo de la espermatogénesis. Ahora los testículos, en su rol de glándulas exocrinas, es decir, desde su actuación interna hacia el exterior del hombre, elaboran, como dijimos delante, en los canalículos estos que están en los conductos seminales, elaboran los espermatozoides o células sexuales masculinas. El espermatozoide es la célula sexual masculina, que constan de cabeza, cuello y cola, la cual es su órgano locomotor. Como dijimos, va dentro del líquido seminal y con la cola avanza. Este mecanismo es muy utilizado, este tipo de movimiento. Si uno se fija, por ejemplo, en cierto tipo de peces o de mamíferos que vivían en el mar o en los océanos, utilizan este mecanismo. Las serpientes, por ejemplo, marinas, que carecen totalmente de brazos y de aletas para nadar como tienen los peces, las serpientes precisamente avanzan igual que un espermatozoide por el agua. Es decir, ese mecanismo ondulante impulsa hacia adelante o hacia el lado que el órgano de que se trate desee. Y después, la tercera fisiología masculina es la erección-eyaculación. En el caso del hombre no puede proceder a la cópula normal si no se produce la erección. Necesita el órgano externo del hombre la erección, porque sin ella no puede haber penetración, o si lo hubiera sería muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el órgano sexual masculino externo, el pene, está compuesto por lo que se denomina un tejido cavernoso. Como su nombre lo indica y teniendo un poco de imaginación, es como que si las membranas que forman parte del pene, las membranas internas,